Hola, mi nombre es Sebastián Tamayo y el día de hoy voy a exponerles sobre los signos de puntuación. Vamos a ver su utilidad y en dónde podemos ocupar estas. Para empezar, la coma. Este nos va a sugerir una pausa de entre 2 a 3 segundos en el texto. La coma nos es útil para poder enlistar algún tipo de situación o elementos, como por ejemplo, a mí me gusta la pizza, coma, la hamburguesa, coma, los vegetales, coma y la ensalada. De esa manera nosotros podemos enfatizar cada elemento. Además, nos va a ayudar para separar proposiciones en una oración. Asimismo, la oposición encerrada entre comas puede cambiar de lugar sin que éste afecte al razonamiento del texto y darle un sentido a la oración. Además, se puede utilizar para separar oraciones largas. Las oraciones largas usualmente constan de 5 o más palabras. Otro uso que se le puede dar a la coma es que antes de las conjunciones adversativas se puede colocar la coma. De esta manera nosotros estamos enfatizando el texto que va antes de la misma. Como por ejemplo, el Ecuador tiene muchos recursos naturales, como, más no, el gobierno sabe aprovecharlos. Cuando nosotros estamos respondiendo ante una pregunta y esta es de sí o no, también ocupamos la coma. Por ejemplo, sí, coma, acepto ser el tesorero del aula. O por contrario, no, coma, no acepto ser el tesorero del aula. De esta manera estamos separando nuestra respuesta además del texto complementario. También, al nosotros incluir una elipsis, se debe utilizar la coma, como por ejemplo en la siguiente situación. Docente, coma, de la puse. De esta manera, nosotros estamos nombrando a un docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sin detallar mucho de dónde proviene la palabra docente. Lo que no debemos hacer en algunas situaciones es utilizar la coma para separar el sujeto y el predicado, como por ejemplo, el presidente de la República, coma, está comandando a las Fuerzas Armadas. Esto no se debe utilizar, ya que de esta manera nosotros no estamos dando sentido a la oración y no estamos dejando que ésta prosiga con su sentido normal. También, cuando nosotros estamos a punto de nombrar algún elemento en alguna oración, no se debe incluir la coma antes de nombrar al mismo. Como por ejemplo, a mí me gustan, coma, las matemáticas, coma, la ciencia, coma, la química. No se debe ocupar la coma de esta manera, ya que estamos separando el sentido de la oración en sí. Lo que se debería hacer es poner, a mí me gustan las materias como química, coma, medicina, coma, la ciencia, etcétera. De esa manera nosotros estamos dando un sentido literario a lo que nos estamos refiriendo dentro de la oración. Y por último, cuando nosotros estamos hablando sobre el mismo tema, pero en otro contexto, muchas de las veces ocupamos la coma. Esto es una manera errónea de poder separar dos textos. Lo que se necesita hacer aquí es ocupar el punto y la coma. Bien, después de haber detallado algunas utilidades que tenemos con la coma, voy a proseguir con el punto. De igual manera, voy a hablar sobre su utilidad y dónde lo podemos ocupar. El punto y seguido se va a utilizar cuando nosotros vamos a finalizar una oración. Se usa el punto y aparte cuando estamos finalizando un párrafo y se usa el punto final al terminar un documento. El punto, además, se debe ocupar cuando nosotros estamos ocupando abreviaturas como por ejemplo para algún título. Por ejemplo, tenemos doctor. Para poder abreviarlo sería DR. Y el apellido o el nombre de la persona a la cual estemos mencionando. Otro de los usos que se le da al punto es cuando en el momento que nosotros estamos enlistando algún tipo de elemento, para finalizarlo se ocupa el punto. Además, hay que tener algunos puntos necesarios para entender cuándo no se debe utilizar el punto. Cuando nosotros estamos hablando de un título, al momento en que nosotros lo escribimos, no debemos finalizarlo con el punto aparte, sino que debe estar sobreentendido que aquí termina la frase. Y por último,
Se ocupa el punto cuando nosotros nos estamos refiriendo a los meridianos, es decir, al amanecer y al atardecer, comúnmente AM y PM. Aquí nosotros tenemos que describirlo de la siguiente manera: A.M y por subsiguiente P.M. Una vez detallados los puntos en los que nosotros debemos ocupar este signo de puntuación, el punto, vamos a ir ahora con los puntos suspensivos. Aquí nosotros tenemos que colocar solo 3 puntos para poder distinguir al punto aparte, continuo y seguido. Este se debe ocupar cuando nosotros estamos hablando de algún tipo de indecisión o cuando estamos tratando de explicar a alguien cómo va a continuar una serie. Como por ejemplo, la indecisión. Si nos está hablando nuestro jefe mediante algún tipo de texto y se refiere a que nosotros tenemos que trabajar, él nos va a escribir a trabajar 3 puntos suspensivos. De esa manera nos está indicando su indecisión o su dependencia a que nosotros trabajemos según algún tipo de condición. De igual manera, si nosotros queremos dar a entender que continúa una serie, vamos a ocupar los 3 puntos suspensivos. De esta manera nosotros damos a denotar que la serie de elementos va a subsiguiente. Bien, ahora vamos con el punto y coma. Esta nos va a sugerir detenernos 5 segundos en nuestro texto. Esto va a servir en las oraciones yuxtapuestas. Esto nos quiere indicar que nosotros vamos a hablar en el mismo concepto en nuestro texto, pero de un diferente tema. Así, nosotros vamos a poder indicar que estamos hablando en el mismo entorno, pero con diferentes ideas. Es decir, si nosotros estamos hablando sobre un ambiente universitario, pero después queremos hablar sobre los estudiantes de ese ambiente universitario, nosotros vamos a tener que recurrir a este punto y coma. Como por ejemplo, los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, punto y coma, necesitan tener más horas de clase para poder sobresalir en sus estudios. De esa manera nosotros estamos hablando en el mismo concepto de una universidad, pero a su vez estamos hablando de dos temas diferentes, de la universidad y de los estudiantes. Asimismo, el punto y la coma nos va a ayudar a poder separar nombres contraopuestos. Por ejemplo, si nosotros estamos citando algún texto en el cual los nombres no son los mismos, nosotros vamos a poder separar a estos con el punto y la coma. Como por ejemplo, el libro de biología tiene los siguientes autores: Tamayo, punto y coma, Sánchez, punto y coma, Rodríguez, punto y coma, etcétera, etcétera. Una vez finalizado las utilidades que tiene el punto y coma, vamos ahora con los 2 puntos. Este nos va a sugerir, de la misma manera que como vimos con el punto y coma, una pausa de hasta 5 segundos. Esto nos va a ayudar a indicar una pausa larga e iniciar con algún otro tipo de texto. Como por ejemplo, al momento en que nosotros estamos iniciando una carta o algún correo, usualmente se realiza poniendo la frase de mis consideraciones para poder iniciar el texto. Después de poner de mis consideraciones, se debe poner estos 2 puntos aparte para nosotros poder indicar que se viene un nuevo texto, pero con el mismo margen en el cual nosotros estamos hablando. Otra de las utilidades que tenemos en los 2 puntos seguidos o aparte es el de poder citar alguna frase sobre algún autor. Como por ejemplo, si nosotros vamos a citar a Juan Montalvo, nosotros tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Juan Montalvo menciona 2 puntos seguidos y entre comillas decir la frase que nosotros querramos citar de este autor. Otra de las utilidades que nosotros tenemos en los 2 puntos seguidos es que nosotros vamos a poder indicar secciones, como por ejemplo en la Biblia. Para nosotros hablar sobre algún párrafo y versículo, nosotros vamos a tener que indicarlo con los 2 puntos seguidos, como por ejemplo Génesis 5, 2 puntos seguidos, 14. De esa manera nosotros estamos indicando el versículo y en qué párrafo nosotros lo vamos a hablar o citar. Para finalizar,
esta exposición sobre los signos de puntuación, vamos a hablar sobre los signos de exclamación o admiración. Estos nos van a ayudar a indicar algún tipo de exclamación, intensidad, asombro o admiración dentro de nuestro texto. Estos nos van a poder ayudar a que nosotros tengamos una mayor intensidad dentro de lo que nosotros vayamos a hablar. Todos estos van a empezar siempre con mayúscula y los signos siempre van a tener un punto, en este caso sería final o continuo si estamos hablando de que recién empieza nuestro texto. De esta manera concluye mi exposición sobre los signos de puntuación. Muchísimas gracias.